¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. ¿Cómo están? Bienvenidos, buen mediodía de este viernes para todos y para todas. Aquí estamos en Trabajo Argentino y hoy vamos a pensar sobre la salud en nuestro país. ¿Se conoció este dato? Esta semana se conoció, un dato respecto de la inflación y de cuánto ha sido en agosto del 2018, la más alta en los últimos 28 meses. Más del 4,3% fue la inflación para el mes de agosto. Y la devaluación del peso, que por supuesto es la consecuencia que viene generando la corrida cambiaria que ocurre en el último tiempo en nuestro país. ¿Qué pasa con eso para la salud? Bueno, muchos de los costos del sistema sanitario están dolarizados. El sector genera su propia inflación además, por la general que sufrimos todos. Un estudio de la Universidad de Avellaneda, por ejemplo, dice que entre el 2016 y el 2017 los medicamentos subieron un 22% más que la inflación general. Y un informe de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de nuestro país dice que entre marzo y julio los insumos descartables aumentaron un promedio del 37%. ¿Y saben cuánto representa en el gasto total? Cerca del 13% de los costos operativos. La Cámara de Droguerías e Insumos Médicos de Rosario, en junio, denunció que en 2 meses los materiales importados subieron un 40% y los nacionales un 25%. ¿Cómo están entonces hoy las obras sociales? Se lo vamos a preguntar a Manuel Zapata, gerente general de la obra social de los docentes privados OSDOP. Manuel, un placer recibirte como siempre. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo están con este panorama que estamos planteando? Complicado, me imagino, las obras sociales, sindicales. Sí, estamos bastante complicados. Todavía no hemos recibido el impacto del aumento del dólar en su totalidad. Sí, los impactos que mencionaste del aumento de medicamentos y de materiales descartables. Pero bueno, en las obras sociales los contratos se hacen anuales, por lo menos en la nuestra, y habíamos logrado llevar trasladar el aumento de los docentes al prestador. Bueno, ahora en este caso, este año es atípico porque todavía no han cerrado las paritarias y los prestadores ya están diciendo, bueno muchachos, ya pasó la mitad del año, necesito que me aumenten porque si no va a empezar a haber problemas con la prestación. Así que bueno, hemos encarado refinanciaciones de contratos. Hasta ahora la situación viene bastante complicada porque de los contratos tenemos que sacar algunas prestaciones para poder nivelar el costo de la capitación de una provincia y absorberlos directamente nosotros. Algunas prestaciones que son caras, pero no de demasiada frecuencia, y tratamos de que no ocurra. Claro. Pero bueno, siguen ocurriendo. ¿Qué pasa, Manuel, con esto que decíamos en la introducción y es la inflación propia de la salud, este aumento por encima de lo que pasa con la inflación general? ¿Cómo lo manejan ustedes? Y no, ahí la decisión que hemos tomado fue capitar las provincias. Eso quiere decir ¿Qué significa capitar las provincias? Es decir, que vos pagás por cada afiliado un monto determinado y el riesgo... de esa forma vos acotás el gasto, es decir, bueno, por esta provincia pago tanta plata por mes de farmacia o médico asistencial o de odontología. Entonces vos ya sabés cuánto tenés que erogar y el que toma el contrato es el que toma el riesgo de si gana o no con la prestación. Esto te lleva lógicamente a una prestación menor. Claro. Es decir,
el capitador o la gerenciadora no quiere perder plata, así no, que claro. bueno, las operaciones... O sea, que viene todo el tiempo a decirte, che, al final no me alcanza lo que acordamos, ¿eso les termina ocurriendo? Sí, siempre es Claro. así. ¿Y, Sí. ¿Y qué pasa en ese caso, Manuel? ¿Cómo lo resuelven? Y nosotros, digamos, tenemos una relación en el medio de muchos años. Yo ya hace 20 años que estoy en la obra social y siempre hay una posibilidad de negociar porque nos conocemos hace mucho tiempo. Con los prestadores que tienen en todo el país, decís. Sí, claro. sí. Y hay gente que, contrariamente a lo que piensa la mayoría, de que se abusan de la situación, de que la inflación y eso, no, por ahí me animaría a decir que todos han achicado su margen de ganancia para adaptarse a la situación. Sí. Claro. Nosotros, por ejemplo, somos muy cumplidores con los pagos. Y hay prestadores que dicen, mira, tu contrato, la verdad que no gano ni pierdo o a veces pierdo. Pero cuento con eso todos los meses, sé que va a estar. De tal mes sé que tengo esa plata que me alcanza para pagar los sueldos del instituto, del sanatorio, de lo que sea. Manuel, ¿y eso digamos, por qué tenés esa posibilidad de siempre poder cumplir? ¿Por la cantidad de afiliados que tienen? ¿Porque sus cuentas están en orden? Digamos, ¿qué les parece? ¿Cuál es el diferencial que ustedes tienen que les permite hacer eso? Es una obra social ordenada, que trabaja mucho las gerencias en conjunto y bueno, desde el balance que siempre sale satisfactorio para la superintendencia hasta las previsiones financieras, las vamos llevando permanentemente y con el apoyo constante del sindicato, que el directorio de la obra social está compuesto por gente del sindicato, que entienden la problemática y a su vez la transmiten al resto del país, a los afiliados, para que comprendan la situación. ¿Cuántos afiliados tienen ustedes? 200.000. 200.000 en todo el territorio. En todo el país. Sí, tenemos delegaciones en todo el país. Bien, mirá lo que decía esta semana Fabio Mestas Núñez. Él es el presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de la zona sur de la provincia de Misiones. Actualmente los sanatorios y clínicas se encuentran trabajando normalmente, pero el problema radica en saber si a fin de mes van a poder afrontar los costos de mantenimiento con los que tienen que enfrentarse en lo que resta del año. ¿Coincidís? Sí, es verdad. Todos los integrantes de la cadena de salud del país están haciendo un esfuerzo tremendo para mantener los puestos de trabajo y para poder continuar dando salud. Nosotros somos conscientes de eso y por eso es que seguimos negociando y tratando de ver por un lado si podemos recuperar algo de la plata que hemos dejado de cobrar. ¿Qué es lo que más aumentó para ustedes en el último tiempo? Los medicamentos especiales. Es decir, ahí nosotros teníamos para hablar, no de la deuda total, sino con algunas droguerías, un pasivo estable de entre 15 y 20 millones de pesos y ahora está en 40, 50 millones cada uno. Estamos hablando de remedios oncológicos, remedios para enfermedades serias, ese tipo de medicamentos. Sí. ¿En su mayoría son insumos importados, están dolarizados? Sí. Eso hay discúlpame. Sí, claro. Hay un sistema de recupero que es a través del APE, que bueno, viene cumpliéndose, pero bueno, hay un periodo de tiempo en que ese dinero queda, el reembolso tarda, y bueno, no es lo mismo recibir un importe a los 30 días que a los 6 meses, a los 9 meses. Se está hablando 90 días sería contado prácticamente. Bueno, hay una parte que es la de discapacidad, que la superintendencia puso un sistema que se llama integración, que ahí a los 30 días te cancelan la deuda. Es decir, vos no tenés que pagarla, sino que directamente le pasás a la parte del sistema a integración, tenés que abrir una cuenta especial, la superintendencia te acredita la plata de esa cuenta y vos tenés que direccionarla a estos expedientes, no pagar cualquier cosa. Por supuesto, claro, no es que dispones de ese dinero para cualquier gasto. Y eso nos ayudó muchísimo en un rubro muy sensible que es discapacidad. Claro, ¿no? Siempre teníamos, o sea, lo sacaron de la bolsa del sistema sur. General, claro. Manuel, ¿y qué está pasando con las prestaciones que logra tener, en este caso SDOP o cualquier obra social sindical? ¿Mermaron mucho? ¿Qué es lo que les está quedando como agujeros a partir de esta situación financiera compleja que estás describiendo? Sí,
Nosotros hemos trabajado bastante en tener centros médicos propios, atender el primer nivel, trabajar mucho con lo que es adelantarse a la enfermedad y hacer docencia en cuanto a que, por ejemplo, los análisis no sean tan repetitivos, es decir, trabajar con el médico referente que sabe que vos te hiciste un estudio X y no ir a otro médico que te pida otra vez el mismo estudio. Entonces, claro, eso de esa forma tratamos de aplacar un poco el... ¿Y eso lo han logrado? ¿Lo vienen logrando? Sí, sí. Lo hemos... ¿Y qué dicen los afiliados, digamos, que bajó mucho la prestación, que están con dificultades? Porque me imagino que siempre, lamentablemente, ante estas situaciones que estamos viviendo todos en el país, el hilo se corta por lo más delgado. Sí, no, el afiliado, tanto como lo que te comentaba hoy con los prestadores, el afiliado es consciente de la situación y no exige tanto como lo hacía en otro momento. Claro. Pero no, hasta ahora, porque todavía no sentimos tanto el impacto, porque pasé 2 semanas de que pasó esto. Claro, la corrida última. Todavía por ahí vos vas a pedir un presupuesto y no hay precio, es decir, sabemos que el impacto fuerte va a venir en las próximas semanas. Genera una gran incertidumbre, ¿no?, cuando sí, no hay precios. Eso es muy feo, es muy feo porque se transmite a la familia, a los integrantes, al trabajo, vivir sin saber si vas a poder por ahí cumplir con un tratamiento el mes que viene. Bueno, le pasa al resto de la población. Claro. Que no sabe si va a poder pagar el colegio de los hijos o... Bueno, exactamente lo mismo pasa con la salud. ¿Cómo hacen ustedes para mantener la cantidad de medicamentos que necesitan, para poder mantener una buena prestación para sus afiliados? ¿Qué van priorizando, digamos? ¿Cómo se elige frente a una situación más crítica o más compleja administrar los recursos que hay? Sí, bueno, esta obra social tiene la facultad de que reacciona rápidamente ante los sucesos externos. Entonces reaccionamos partidas. Por ahí, para una medicación especial o a un trasplante, un tema así, reaccionamos partidas y cumplimos con lo que es más urgente. Claro. Por ahora venimos bien en este tema. Bueno, qué importante, ¿no?, poder saber que ante las situaciones más complejas, OSDOP tiene la posibilidad de proteger al que más lo necesita, que es en definitiva la persona que necesita o un trasplante o algo urgente. Además en esto también, creo que en otras obras sociales sindicales también pasó o pasa, el apoyo del sindicato es muy importante. Claro. Y sí. Por ejemplo, hay provincias que han aportado a la obra social fondos para casos determinados, especiales, cuando nosotros no lo teníamos. Claro. Contanos algún costo, Manuel, en particular, algo que haya aumentado mucho, que te llame la atención, un medicamento o alguno de los materiales descartables, digamos, algo en concreto para poder medir el nivel de inflación que han vivido. Y nosotros tenemos medicamentos para los hemofílicos, factor 8, distintos factores, que el costo ha sido superior la inflación ha sido, supongamos que sea de un 40% hasta ahora, el costo de estos medicamentos ha sido un 120, un 130%. Es un medicamento que por ahí usted pagaba, no sé, $1.000.000, hoy vale 2 millones y pico. Claro, es enorme lo que... Y hay pacientes que se le da eso todos los meses. Claro. Y por ahora han podido cumplir. Sí. Bien. ¿Cuántos aportes de los docentes que tienen sueldo bajo y además tienen el sueldo del año pasado? Atrasado, claro, porque no lograron definir una paritaria. Sí, todavía tienen aumento cero. Por ejemplo, la principal provincia, en cuanto a recaudación que aporta a la obra social, es Buenos Aires. Es la de Buenos Aires. Claro. Y bueno, ahí está la misma recaudación del año pasado. Y ya llevamos un 40%. Bueno. Es decir, yo, no sé, como desde mi lugar aportar para que haya desde los que negocian, el gobierno, los sindicatos, una mirada más patriótica sobre este tema.
porque es realmente grave. Lo que está pasando. ¿Eso te Sí, parece? Sí, sí. Estás hablando como en general, no solo de la situación en la salud, sino en general. No, en general, en general. Sí, sí, lo veo, lo noto en las familias, si yo recorro las provincias y en casi todos tengo el mismo, la misma sensación y lo mismo, no una sensación, Claro, sino no, la misma realidad. evolución, claro, de Sí. la gente que visitas. Sí, sí. ¿Qué lugar del país te parece que está atravesando una situación más compleja, Manuel, de lo que visitaste últimamente? Y yo diría los lugares que tienen, en cuanto a lo que nos dedicamos a la obra social, los lugares que tienen menos población. Más Es chicos. decir, claro, es decir, con el volumen, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires con volumen de aportes, vos tenés un fondo determinado como para poder decir, ataco acá, ataco allá, pero cuando tenés pocos afiliados, Claro. una provincia pequeña. Sí, entiendo, es más difícil. Un caso puntual grave te tira el presupuesto de la provincia, te arruina el año. Claro, claro. Sí, nosotros tenemos así como distintos centros de costos. Entonces, de esa forma sabemos, si no tenés todo en una bolsa y no sabés de dónde viene el déficit. Claro. Por eso tratamos a cada provincia como si fuera un centro de costo distinto y ahí vemos si hay que ayudarla o no. A una o a otra. Exacto. Te cuento que compartamos ahora lo que decía Facundo Manes, neurocientífico, y dijo él: el desarrollo inclusivo del país depende de la inversión en salud, ciencia y tecnología. Los cambios en los ministerios evidencian que estas áreas hoy no son prioridad. Este retroceso es una decisión errónea y peligrosa para el presente y el futuro, lo dijo en un diario de alcance nacional. ¿Qué consecuencia tiene para ustedes la degradación de alguna manera del Ministerio de Salud a una secretaría? Y bueno, de la mirada desde el gobierno hacia eso, quiere decir que le da menos importancia si lo bajas de categoría. Eso es lo que yo opino, ¿no? Eso por ahí, si trae alguna especie de ahorro en cuanto a, no sé, un ministro gana más que no sé si trae ahorro para el Estado eso. La verdad que no creo que el ahorro sea en sueldos de funcionarios. Claro. No creo, no lo digo irónicamente, digo que no creo que haya un gran ahorro para el Estado por un plantel de un gabinete de un ministerio, digamos. No creo que eso sea un gran ahorro para el Estado. Igual la Secretaría va a tener que seguir teniendo su gente. La misma cantidad de gente o no sé. Lo importante es que las partidas asignadas a las obras sociales no caigan, como cayó, por ejemplo, el SUMA, que es un subsidio de mitigación de asimetrías. Nosotros cobrábamos por ese subsidio 12 millones mensuales y a partir del mes pasado, del otro mes, cobramos la mitad, 6 ¿Por qué? millones. Porque cambiaron una fórmula y del 6% pasamos a cobrar el 3%. ¿Esto que lo cobraban quiénes? ¿Tu obra social o todas las obras sociales? Todas las obras sociales. Ajá. ¿Este fue un dinero que se dio a partir de junio el gobierno nacional o es algo que se viene cobrando hace años ya? No, esto viene cobrándose hace años. Ajá, okay. Sí. Ahora se cobra la mitad de ese subsidio. También para los docentes peligra el FONID, Fondo Nacional de Incentivo Docente, que claro. creo que están peleando para que no lo saquen del presupuesto ahora, el próximo presupuesto. Claro. El FONID, bueno, para nosotros es un monto importante también, y bueno, si lo sacan o los pasan a las provincias, nosotros pensamos que vamos a dejar de cobrarlo. Y así claro. te puedo seguir enumerando un montón de casos de desfinanciación. Sí, incluso vos mencionabas antes que ustedes hacen un trabajo importante en hacer de algún modo una medicina inteligente, ¿no? Digo, si una persona necesita una atención, no llegar hasta la última instancia en la cual tiene que hacerse tantos estudios como para atender una situación más grave, de algún modo hacer una medicina preventiva o inteligente, ¿no? Un poco es lo que decías antes. Y algunos especialistas estuvieron diciendo ya que a partir de la reducción del Ministerio de Salud a Secretaría, lo que eso podría implicar, por ejemplo, es estos programas que hacen bien medicina preventiva y que podrían verse en riesgo. Por ejemplo, de embarazo no deseado o la prevención de contagio de enfermedades venéreas, digamos, la medicina súper primaria, los programas que atienden ese tipo de medicina podrían verse
mal en este nuevo esquema del Estado. Podrían verse perjudicados, entonces, digamos, eso también implicaría un mayor costo. Claro, un mayor costo y además un perjuicio para la salud de la población en definitiva, ¿no? Digamos, porque estamos hablando en definitiva de eso, no solamente de cuánto gastamos en salud, sino también de cómo vive la gente. Sí, nosotros en ese aspecto tratamos de independizarnos. Entonces, bueno, pongamos un programa de prevención nosotros. Vayamos a los docentes y le decimos cómo cuidar, bueno, yo estoy afónico, cómo cuidar la voz, distintos planes de prevención que hacemos, capacitaciones, jornadas. Al ser una obra social de docentes y un sindicato de docentes, estamos habituados a eso y tratamos de independizarnos y hacerlo nosotros a eso, que probablemente saquen. Ok, es un desafío grande, ¿no? Pero estaría buenísimo si logran yo creo que resolverlo, digamos. Estos años se ha desgastado mucho la calidad de los dirigentes, no solamente de salud, sino de la política. Bueno, yo soy uno de los tantos descontentos con las realidades que estamos viviendo y las permanentes críticas de que volvemos a los 90 o a otro periodo de más atrás, cuando todo el mundo sabe que los escenarios nunca son iguales. Esta década es distinta a la anterior. Bueno, si vas a aplicar un programa igual que la década de aquella, fíjate bien porque hay cosas que cambiaron en 20 años. Claro, claro. Yo creo que esa tendencia que tienen los argentinos a repetir recetas del pasado, por más que haya dado resultado en un pasado, no estamos en ese pasado. El escenario cambió y eso tiene que asumirlo. Va a estudiarlo, trabajar. Para pensar soluciones diferentes. Sí, Vamos a compartir algunos datos más, Manuel, sobre salud en nuestro país para seguir conversando, y se habla de que en el mundo se calcula que por lo menos la mitad de la población no tiene garantizados los servicios básicos de salud. Además, unas 2.000 millones de personas no pueden acceder a los medicamentos, lo que genera más de 10 millones y medio de muertes por año. Son cifras enormes, pero estamos hablando de todo el planeta, ¿no? En América Latina, la Argentina se destaca por su sistema solidario de salud, que garantiza el acceso a través del sector público, que atiende a 15 millones de personas. Las obras sociales cubren otras 20 millones de beneficiarios y las prepagas alcanzan a unos 6 millones de afiliados. Configurando así, si bien cada parte se enfrenta a diferentes problemas, existen denominadores comunes como el de financiamiento. ¿Cómo están en este sentido hoy las obras sociales? ¿Cuál es el grado de financiamiento que hay? ¿Hubo un dinero que se bajó de parte del Estado Nacional a las obras sociales durante el último año? ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo están hoy? No, ese dinero, cuando empezó este gobierno, de los 30.000 millones, devolvió, porque en algunos días sale, no, les dio a las obras sociales, no, devolvió 2 millones. Claro, sí, una deuda que había con las obras sociales. Sí, una deuda impresionante. Sí, sí. Que a nosotros nos hubiera resuelto un montón de problemas. Por eso adquirimos independencia y lo resolvimos nosotros. De esos 30.000 millones, 2.000 y pico devolvieron. Después lo demás hubo bonos, unos 4.500 millones que eran para hacer, creo que era para hacer sanatorios propios y cosas así que nunca... ¿Cuánto palió la situación, esta devolución? Y sí, hubo una mejora en los primeros meses que después fue absorbida totalmente, porque bueno, esa deuda, en realidad te dieron por ahí de los expedientes el 80%. Digamos, y para cuando las de una obras deuda sociales... que tenía, no sé, 10 años. Claro, pero para cuando una obra social recibe un dinero como ese, ¿lo necesita para sanear sus propias cuentas, es decir, pagar deudas a su vez? ¿Es esa la realidad en general o le sirve para crecer? No, para pagar deudas. Para pagar deuda, claro. Sí. Sí. No, ese dinero, si se cumpliera con la ley, debería estar disponible. Bueno, hubo un acuerdo, el gobierno que vino actual
resolvió el tema pagando con títulos y como te comentaba. De eso creo que había 8.000 millones también para fortalecer los sanatorios, los hospitales, que no tiene nada que ver con las obras sociales. Esto es salud pública que debe atenderlo el Tesoro. Me olvidé de qué estábamos hablando. No importa, mira, quiero que compartamos otro disparador para seguir charlando de Cándido Santa Cruz. Él es el presidente del Colegio Farmacéuticos de la provincia de Santa Fe y dijo: el contexto económico genera incertidumbre, el panorama es complicado si el dólar no se estabiliza. Las farmacias no quieren dejar a los afiliados sin medicamentos, pero tampoco pueden desfinanciarse, claro, porque hay muchos actores en el sistema de salud y bueno, por supuesto, es una cadena que se va complicando en cada uno de los eslabones. También para las farmacias es un problema. Lo que pasa con las droguerías? Bueno, digo, es como una cadena, ¿no? Para todos ustedes. Sí, es verdad. La farmacia no quiere dejar al entregar afiliado los medicamentos, sin claro, medicamentos. que es el que lo atiende en el mostrador. Pero si entrega así, después no puede reponer. Porque, digamos, al no tener una base o una proyección de cuánto va a estar el dólar la semana que viene, es imposible poder proyectar algo. Manuel, ¿y se podría tener una medicina en la Argentina que no sea tan dependiente de los valores en dólares? Sí. En realidad el país en general está muy atado a los vaivenes del dólar y yo no sé, conozco gente que por ahí no tiene nada que ver con el dólar y qué sé yo qué, y lo primero que hacen cuando entran a una oficina o a algún lugar, ¿cuánto cerró el dólar hoy? No sé, hay otros países, qué sé yo a veces he ido a Brasil y he ido a pagar con dólares y me decían, no, anda a cambiarlo y tráeme reales. Y acá vos si vas a pagar con dólares te los agarran por ahí a 50 pesos. Claro. Sí, sin embargo esta semana hubo un incremento en el precio del dólar en nuestro país porque hubo un muy pequeño incremento en Brasil, que en general no se mueve para nada atado al dólar, como vos bien decís, se mueve más atado a los reales, pero la crisis política que están atravesando generó una subida pequeña en el dólar allí y eso impactó directamente en lo que pasa en la Argentina. Pero ¿cómo resolvería nuestro país esto, que la medicina no dependa tanto del valor de los dólares? Yo creo que ahí, bueno, tendríamos que volver al tema de los subsidios. Subsidiar el dólar, a ver cómo podemos llamarlo, inventemos algo. El dólar farmacia o el dólar salud. Como que haya el dólar salud. Bien, bueno, un el dólar salud propio. Lo clavamos en 38 pesos. Claro. Vale 100 pesos, no. Y para que se pueda seguir sale brindando 38. salud. Entonces vos tenés el medicamento con este dólar que acabamos de inventar, el dólar salud, y entonces no te interesa si el dólar aumenta o no. Claro. Manuel, gracias por haber venido. No, gracias por Un placer haberte tenido. Ustedes también, como siempre, gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos en 7 días. Esto es Trabajo Argentino. OSADEF, la obra social de empleados de farmacia. Para más información, ingresá a www.adef.org.ar o llamanos al 0800-345-0299. OSADEF, tu obra social.